Doctor Evergato, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás tú? Bien, ¿tú bien? Bien, por suerte, muy bien. Bueno, me alegro. Hay una cantidad de temas para hablar, ¿eh? Hay muchos, ¿no? El Uruguay en eso es muy fértil, siempre nos da tema, ¿no? Sí. No. Aquello de que en el Uruguay pasaban pocas cosas, creo que era de otro momento de nuestra historia, ¿no? Es un pasado. Recién estaba leyendo en búsqueda, en El País, una nota sobre la llegada de Camisa en el Uruguay en el año 49 o 50. Sí, exactamente. Decía que el Uruguay era un país muy lindo, muy bello, con playas hermosas, pero dando la sensación de que era un país donde todo era lento, donde nada pasaba. Sí. Tendría que volver Camisa al Uruguay, si pudiera, pobre. Sí. Se encontraría con un país muy cambiado. Seguramente. Hay un tema principal pactado contigo, pero ¿no te impresiona este título de búsqueda de la contratapa donde el presidente, dice el título, reconoce que parece imposible hacer cambios en la educación? Me sorprendió, incluso no le llegué a leer totalmente el artículo, pero lo sobrevolé, por decirlo de alguna manera, y parecería que aceptó algunas sugerencias de Posadas para hacer algunos cambios en la educación, pero que hay una sensación de impotencia en el gobierno, que me parece realista, si querés que te diga. Ajá. No me parece realista apostar a que en el futuro no se pueda cambiar, pero sí me parece realista aceptar de que es muy difícil introducir cambios en estructuras tan complejas y donde hay tantos puntos de vista enfrentados y tantos intereses enfrentados. Sí. Ciertamente es una babela eso, y cambiar es como los establos que tenía que limpiar Hércules. Sí. Es una tarea abrumadora. Ahora, para seguir con el tema brevemente, el otro día leí que Uruguay no acepta regirse por las pruebas PISA, en la medida que las pruebas son rechazadas por los gremios docentes, secundaria no las adaptaría como patrón de medida. El gran problema es que no tenemos sustitutas, no tenemos nada que esté en lugar de las pruebas PISA. Que demuestre el nivel de calidad o no de nuestra educación. De modo que algún patrón de evaluación tenemos que tener. Y las pruebas PISA son la única que tenemos a mano, por más que nos den resultados repetidamente negativos, ¿verdad? Pero desgraciadamente es eso, o la creación de un instituto de evaluación, como está previsto en la ley, pero que genere patrones de medida que sean eficaces y que sean de rápida aplicación. Pero además, ¿quién lo va a hacer eso? Uno imagina que no va a estar en el campo de los propios interesados, ¿verdad? Difícil. Es como que yo me fiscalice a mí mismo, te voy a decir, soy divino, ¿viste? Soy impecable, hago las cosas lo mejor posible. Bueno. Pero fíjate lo que dice Mujica a propósito del sistema de la educación. Dice, el sistema de Uruguay hace imposibles los cambios. Cuestionó la autonomía que la Constitución otorga a los organismos educativos porque no hay cómo entrarle, dijo Mujica. Sostuvo que es un sistema centralizado en el que todo se resuelve de arriba para abajo y desde Montevideo, y criticó que los sindicatos se oponen al cambio. A mí no me llevan muchas de las cosas que dije para cambiar en la educación. Hay una brutal centralización de la educación y en el Frente Amplio no me la lleva nadie. Soy de la idea de darle independencia a la UTU y me parece que lo mejor que puede pasar es que los liceos y las escuelas tengan independencia. ¿Qué te parece? Absolutamente sorprendente. Encaja a la perfección con la personalidad del presidente, este hombre tan contradictorio, tan cambiante en sus opiniones. No nos olvidemos que la ley de educación es producto de la administración frentista, de esta y de la anterior y de esta. Sí. De tal modo que esta ley, que verdaderamente agudiza los problemas, fue apoyada por el partido de gobierno. Ahora lo que dice Mujica es no solo que habría que derogar la ley, sino que habría que modificar la Constitución. Un tema sobre el cual podemos pensar, y yo en principio uno se manifiesta de acuerdo con estas
opiniones de Mujica, pero que significan un giro de 180 grados respecto a la política que ha seguido hasta ahora el partido de gobierno. Sí, pero mirá que no te dije nada, porque después Mujica dijo que en la educación mucho gobierno es malo, y cuanto menos gobierno, mejor. Y a su juicio hay demasiada carga de las instituciones. ¿Qué te parece? Aprobado. Aprobado con 3 muy buenos. Sí, sin duda. No hay duda alguna que son estructuras burocráticas que no funcionan, que tiene una complejidad inmensa, que una directora como es esta señora Bianchi, que pese a proponer medidas ilegales que yo no puedo acompañar porque el derecho en el país es absolutamente necesario cumplirlo, aún así uno simpatiza en teoría con su idea de que hay que descentralizar, darle poder a los centros, modificar las políticas generales por políticas locales y parciales, en fin, todo eso que está en el sustrato de lo que dice Mujica parece que es esencial para el cambio. Ahora veremos el cambio, Jorge, lo veremos. La gran pregunta es esa. Alguien de la audiencia, Darío, nos pregunta ¿en qué consiste la autonomía y cuáles son sus límites? Bueno, es una pregunta, Darío, que realmente es pesada de responder, ¿no? Hay que hablar. La autonomía está prevista por la Constitución y significa que la enseñanza, como todos los entes autónomos, implica, digamos, designaciones de los jerarcas por parte del Parlamento y luego autonomía de gestión casi total. Significa crear, para decirlo en términos populares y muy sencillos, significa crear pequeños gobiernos autónomos referidos a la educación, solo que en este caso la universidad secundaria y primaria tienen, como se sabe, delegados o directivos designados por las corporaciones y por el gobierno, con un predominio leve del gobierno, pero que funcionan una vez designadas esas autoridades con total o casi total independencia y autonomía. Eso significa un régimen como tiene el país, ¿no? En una explicación muy chabacana que yo no haría en el colegio de abogados, naturalmente, pero que en esencia significa eso, ¿no? Ahí está. El gran tema es los límites que eso significa. Porque eso tiene es un bien común, pero que está administrado por unos pocos. Que se atribuyen ser los que saben más. Exactamente, ahí está. Porque uno supone que esos cargos deben estar los que saben más. Sí. Más allá de los intereses que cada cual pueda tener. Los indicadores están señalando que Uruguay ha perdido en su calidad de la enseñanza muchísimo. Sí. Y que su capacitación deja mucho que desear en relación a otros países que estaban muy por debajo de nosotros, como Brasil, por ejemplo, y que hoy en ciertos rubros nos está superando netamente. No hay duda alguna, estamos retrocediendo de manera notoria en nuestra colocación en el ranking de resultados educativos, tanto en matemáticas, que es lo que mide PISA, como en comprensión lectora, que es otro de los índices que mide, como en ciencias. El país retrocede. ¿Eso qué significa? Que el país del futuro va a estar cada vez más alejado de las naciones más cercanas al conocimiento. Y en el mundo moderno, sin conocimiento, ¿qué puede esperar a una nación? Claro. No es un problema menor, no es un problema que pueda posponerse. Estas declaraciones de Mujica, si bien son compartibles en gran medida, revelan la necesidad urgente de que el país fabrique políticas de Estado para cambiar la educación. El problema fue que cuando las fabricó no se cumplieron. Sí. Casi todos los partidos, de hecho o de derecho, han renunciado a seguir en el acuerdo educativo. ¿Por qué? Porque el gobierno no cumplió o cumplió mal
con sus obligaciones. Y bueno, eso significa un atasco del cual es necesario salir y muy rápidamente, ¿verdad? A mí me parece bien que haya representación docente, que haya representación en la universidad, que haya representaciones en secundaria y en primaria, pero tienen que ser muy acotadas, muy precisas, y en modo alguno pueden señalar la política general de estas instituciones. Si no, volvemos a lo actual, a esta suerte de parálisis donde nada funciona. Este es el gran problema. Ahora, Mujica hace estas declaraciones, pero promueve políticas activas para tratar de superarlas, más allá de escuchar los consejos de algún amigo, sí, o de hombres ilustrados como puede ser de Posada, cosa que me parece bien por otra parte, ¿no? Sí. Da la impresión que no, Jorge, ¿no? Que esto es otro de los grandes débitos de este gobierno, al cual se le avisora unos 2 años que le resta de gestión muy complicados, ¿no? Yo te lo digo con gran sinceridad, siento temor por lo que nos falta de gobierno, no porque vaya a pasar nada dramático, sino porque la ineficiencia desde el Poder Ejecutivo hacia abajo es cada vez más notoria. El país necesita urgentemente modificaciones, yo te diría, extensas en el equipo de gobierno. El canciller es un hombre que ha agotado sus posibilidades de seguir dirigiendo la política exterior uruguaya, que está tan trancada como la educación. Bueno, allí introducir algunos cambios parece ser vital. Sí. Pero además, y este es el tema que me gustaría, si me permitís, hacer alguna reflexión. Sí. Yo veo que los 2 años que restan van a ser años de creciente polarización, no solo entre el gobierno y la oposición, donde es notorio las diferencias recíprocas, ¿verdad? El cruce verbal entre Mujica, un representante muy importante de la oposición, y el presidente fueron muy violentos y no auguran nada bueno para el futuro. Se ha deteriorado una relación que fue un pilar en los años pasados. Estás hablando de Larrañaga, ¿verdad? Exactamente, estoy hablando de Larrañaga, que fue un pilar y que fue enormemente importante. Pero incluso con Bordaberry, ni hablar. Bordaberry acaba de retirar a sus representantes en los entes, una medida de una gravedad extrema para un gobierno que había empezado en ese ánimo conciliador, de participación de todos los partidos, de recomponer relaciones, que fue muy auspicioso con aquel discurso inaugural de marzo cuando ingresó el nuevo gobierno. Todo eso se está claramente revirtiendo, pero además, Jorge, y esto me parece muy significativo, se está revirtiendo el equilibrio interno del Frente Amplio. Acaba de anunciarse que el polo sereñista, es decir, lo que podríamos llamar el ala más moderada del Frente, manifiesta públicamente, luego de una reunión, que va a comenzar a marcar sus diferencias con el gobierno. ¿Esto qué significa? Que un gobierno que hasta ahora contó con con la buena voluntad en términos generales de la oposición y con una regimentada mayoría dentro del Frente, probablemente no siga con esas facilidades en el futuro, y eso puede augurar 2 años que nos aguardan densos y de dificultades, ¿verdad? Claro. Si a eso le sumamos los problemas electorales que comienzan a vislumbrarse en el horizonte, podemos pensar que las cosas se van a dificultar. Y a eso agregarle una situación internacional que no se destraba en modo alguno, ¿verdad? Argentina da miedo, ¿eh? Argentina da miedo, verdaderamente da miedo. Yo anoche estuve en una reunión de la colectividad judía con algunos amigos, una reunión importante, había más de 30 personas conversando sobre el tema, y yo te diría que los uruguayos comienzan a percibir un panorama respecto a Argentina de bloqueo sin mayores fisuras, ¿no? Sí. El dragado del canal es cada vez más una esperanza que no se ve cómo se va a concretar. ¿Uruguay lo puede hacer por sí mismo? Argentina lo hizo. Argentina
dragó, es cierto que dragó el Mitre, que es un canal propio, pero a pesar de lo cual está sujeto a determinadas regulaciones de uso que son comunes entre ambos países. Hay algunos juristas que dicen que Uruguay, en la medida que sufrague los costos del Martín García, lo puede hacer. Hay otra biblioteca que dice que no. Habría que tantearlo, habría que, al final, 100 millones de dólares o 50 millones de dólares no constituyen cifras que para el Uruguay sean imposibles de sobrellevar. Yo sé, esto me consta, que en la Cancillería se estudió, y creo que aún se está estudiando, la posibilidad de que el país lo haga solo, pero con un vecino de las características de Argentina, son medidas que a uno lo asustan un poco, ¿no? Claro, yo sé que estás hablando del gobierno argentino, ¿verdad? Sin duda alguna. Sí, ayer, mirá, sí. Está tan bien lo que decís. Ayer, en esta charla que te digo, insistí muchas veces. Cada vez que escuchen que yo digo Argentina, piensen que digo gobierno kirchnerista o gobierno peronista. Nada tienen que ver los pueblos en estos conflictos, nada, absolutamente nada. Son problemas de sensibilidades políticas de los gobiernos y de sensibilidades personales de los gobernantes, ¿verdad? Acá no ha servido la amistad, ni la cercanía, ni la identidad entre los presidentes. Han primado intereses, viejos intereses. La guerra de puertos sigue planteada. No nos olvidemos, Jorge, que la guerra de puertos tiene que ver con la misma formación de país como país independiente. Claro. De modo que no es de extrañar que 100 años después siga funcionando. Para superarla se necesitaría mucho más que identidad ideológica. Se necesitaría una relación fraterna que en este momento no existe entre ambos países, porque los gobiernos lo han llevado a romperla. Sí, el gobierno argentino especialmente, ¿no? Exactamente. Y seguramente también los errores cometidos durante el gobierno de Jorge Valle, del gobierno del doctor Tabaré Vázquez y del gobierno del propio Mujica. Es decir, este tipo de relacionamiento donde el poder de un grande se le tira al chico, tiene mucho que ver también con la actitud del chico, ¿verdad? De la manera de protegerse. Se nos dice que Uruguay no puede hacer nada frente a esto, que somos débiles, que necesitamos a la Argentina, que para nosotros es imprescindible, concretamente la Argentina. Hacemos un discurso en donde nos mostramos tan pequeñitos, tan poca cosa, en vez de decir, bueno, sí, somos pequeños, pero estamos dispuestos a resistir ciertas cosas. Los otros días escuchaba a Pérez del Castillo decir, Uruguay tiene muy pocas cosas como para enfrentar, digamos, estas actitudes del gobierno kirchnerista, pero son muy fuertes y debe utilizarlas todas. Incluso el caso Malvinas, decía, porque no estamos frente a un gobierno amigo, sino que estamos frente a un gobierno que no es amigo. Un gobierno que tiene actitudes de adversario. Absolutamente. Ahora se anuncia que el 15 de septiembre, lo acaba de anunciar el diario Perfil, Ecuador va a ser aceptado en el Mercosur como miembro pleno y que antes de fin de año será Bolivia incluido como miembro pleno. Esto va a terminar en una organización de amigotes, ¿eh? Ya lo es en cierta medida, y esto que me anuncias que no lo había leído, ratifica. Está en Perfil, diario Perfil de la Argentina. Es decir, en la medida que países muy disímiles, sin un estudio previo acabado, sin un análisis de las posibilidades y los problemas que plantea su ingreso, se haga así, un poco irreflexivamente, es porque están primando las consideraciones político-ideológicas sobre las económicas. Quiere decir que el futuro del Mercosur, si ya está comprometido, va a estar todavía más comprometido. Es bueno decir, Eber, que dentro del Frente Amplio, ante el vínculo tan especial que tenemos hoy con la República Argentina, hay sectores del Frente Amplio que no están conformes con la manera en que se ha llevado este conflicto. Probablemente el problema de la aprobación del tratado de información, de intercambio de información. Sí, claro, ese es otro de los temas que se mencionaba los otros días. Exacto, es un tema absolutamente candente. A mí
te voy a decir, Jorge, dos cosas sobre eso. La primera, creo que Uruguay tiene que cumplir sus compromisos. No es bueno que Uruguay en ningún campo, ni siquiera por razones tácticas atendibles, se aparte del cumplimiento del derecho. En eso no nos podemos apartar en modo alguno porque nos va la vida. Ese es nuestro norte, nuestro principio. El parámetro de la conducta uruguaya es ajustarse al derecho internacional. Pero eso no significa que te tengas que apurar en tus políticas. Creo que tiene razón Michelini cuando dijo, no, Uruguay debe ceñirse a las normas y aprobar el tratado porque está comprometido a hacerlo, porque la OCDE se lo pide, porque el contexto internacional se lo exige. Pero no tiene por qué hacer mañana. Se puede tomar todo el tiempo necesario para estudiar con mucha calma y mucha profundidad en el Parlamento cómo y cuándo hay que aprobarlo. De manera que eso puede llevar muchos meses. Esperemos que en esos muchos meses la relación de Uruguay y Argentina en los otros aspectos se normalice. Es decir, yo creo que Uruguay se tiene que manejar en ese sentido, no diciendo que no lo va a aprobar como medida táctica, de modo alguno, porque no corresponde, como te dije antes, jurídicamente, pero sí tomarse los recaudos necesarios para que sea una aprobación muy fundada, ¿verdad? Bien. Ever, nos pasamos, pero estuvo muy bueno escucharte. Te doy un abrazo, la seguimos la semana que viene. Muchas gracias, Jorge, que andes bien. Igualmente, el doctor Ever Gatto, aquí en la mañana de Tiempo Presente.